Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4. Y vamos a leer juntos del versículo 7 al versículo 16. Efesios capítulo 4, versículos del 7 al 16. Todos juntos vamos a leerlo. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Padre eterno, en esta mañana te damos gracias, Padre, por la palabra que tú hoy, Señor, hablarás a nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos haga discernir, entender y aplicar estas enseñanzas en nuestra vida y dentro de nuestra iglesia. Bendice tu palabra, Señor, y que sea tu Espíritu quien hable a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a continuar con meditando en este hermoso libro, en esta hermosa carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y como saben, a partir del domingo anterior, nuestro pastor José Luis Sosa empezó con el sermón, ya el primer sermón de la segunda parte de esta carta, que es la parte ya práctica, de vida práctica en la vida del cristiano. Y empieza Pablo hablando de la unidad en el espíritu, la unidad de la iglesia. Esta unidad que ahora vemos ya de lleno, ¿verdad? Para preparar a los santos para la edificación del cuerpo, para la demostración del reino de Dios en esta tierra y el extendimiento del mismo hacia otras personas que no le conocen. Pero es importante sentar el cimiento. Pablo empieza así, en el versículo 4, verso 1, que ya ustedes estudiaron el domingo pasado. Dice la Biblia: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Fuisteis llamados para guardar la unidad del espíritu. Una unidad, hermanos, que ya Cristo hizo. Como vimos hace varios sermones, la unidad el Señor ya la formó en Cristo Jesús. Cuando todos estábamos separados, cuando éramos ajenos a la vida de Dios, y cuando Cristo murió en la cruz y vino en carne a morir en la cruz, Él reunió todas las cosas y derribó la pared intermedia que nos separaba, y reconcilió por medio de la fe y por medio de la cruz a todos en un solo cuerpo. Así es que esta unidad ya Cristo la estableció, ya estableció su reino, ya estableció la iglesia y ya derribó la pared intermedia de separación.
Así que Cristo une todas las cosas en un cuerpo, un solo Padre, un solo Espíritu, un solo bautismo, un solo cuerpo. Y estamos llamados, amados hermanos, ahora nosotros como parte del cuerpo de Cristo, como miembros en parte, ahora estamos llamados a guardar esa unidad que Cristo ya nos dio. Así que esta unidad nosotros no podemos construirla, no podemos inventarla, no podemos ni ampliarla ni disminuirla, porque Cristo ya lo hizo. Y nos corresponde a nosotros entonces guardar la unidad de Cristo en la iglesia. Dice Carl Henry, el reino de Dios se refleja en el compañerismo, en esa unidad de los redimidos que desean hacer la voluntad de Dios sobre la tierra. Ahora sí, si el reino precede a la iglesia, ¿cuál es el lugar entonces de la iglesia en la estrategia de Dios, en la misión que Dios tiene en esta tierra? Y para comprender esto, hermanos, tenemos que verlo desde la perspectiva todo del reino de Dios. No hay otra manera de ver esto. Hay que verlo desde la perspectiva del reino de Dios. Y la iglesia local a la cual usted pertenece es una agencia local del reino. Es la expresión visible de un reino invisible que no vemos. Es la demostración que el reino de Dios se puede realizar en Cristo Jesús y que el extender ese reino en un mundo caído está destinado a la muerte eterna. Es la evidencia, la iglesia es la evidencia irrefutable que la vida en común, unida, es realmente posible en Cristo Jesús. La unidad del Espíritu es la posibilidad de un compañerismo que nace, amados hermanos, por encima de nuestras antiguas hostilidades. Es la demostración que realmente la unidad espiritual de los creyentes, de usted, de mí y de todos los que conformamos esta iglesia local, es posible en Cristo Jesús. Y que se puede demostrar al mundo, cosa que no puede hacer nadie, ninguna organización, ninguna compañía, ningún club social, nada, ni la religión, sino solamente la iglesia. Cuando Jesús comenzó a reunir ese grupo de discípulos, ese pueblo nuevo, y al incluir el llamado de los apóstoles, recordemos que él llamó a 2 personas, o prácticamente a todos, eran tan diferentes. Llamó a Leví y llamó a Simón. Y Leví era un publicano al que habían prácticamente comprado los romanos. Era un traidor prácticamente para el pueblo de Israel. Simón era en cambio un celote, un revolucionario. Y no pudo Jesús llamar a 2 personas más diferentes que ellos dos. Alguien decía por ahí que Jesús tenía que dormir en medio de Simón y de Leví para mantener el puñal de Simón lejos de las costillas de Leví. Esto es solamente una analogía, hermanos. Pero eso es realidad. Más allá de eso, amados hermanos, esto indicaba que estaba en ciernes el milagro
la demostración del misterio más hermoso encontrado en la Biblia, que es la demostración de que la iglesia era factible para demostrar el reino en esta tierra. No sé si alcanzamos a ver lo hermoso de esto, amados hermanos. Pablo lo dice en Efesios 2:13 y lo vimos. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Sin embargo, mis amados hermanos, hay información que indica que esta habilidad y capacidad de mostrar el reino al mundo ha dejado mucho que desear. Y aún no se revierte la tendencia de la división que comenzó con Caín y Abel en nuestros días. De hecho, la división, el desacuerdo dentro de la iglesia es el argumento por excelencia de los que rechazan y critican a la iglesia como alternativa viable para el mundo caído de hoy en día. Aún nos falta mucho, amados hermanos, por franquear el abismo que hay entre desacuerdos, divisiones, y falta mucho por hacer hablando de unidad interna dentro de la iglesia, porque con frecuencia la negamos con nuestros hechos, con nuestro actuar, con nuestra manera de ser. Y hermanos, lo que nos molesta mucho, ¿saben qué nos molesta mucho dentro de la iglesia? La diversidad. La diversidad. Pero es precisamente la diversidad la que hace que el cuerpo esté unido, porque así lo estableció el Señor. Queremos muchas veces nosotros inventar o reinventar la unidad con cosas que están fuera de la palabra de Dios. Queremos tener unidad porque queremos tener programas. Queremos tener unidad porque queremos tener actividades. Queremos tener unidad con cosas que el mundo hace, con entretenimiento. Queremos tener unidad con entretenimiento, con actividades, con grandes cultos, con grandes cosas por hacer. Pero hermano, está demostrado estadísticamente que las iglesias han fracasado en unidad cuando la estrategia que usa la iglesia no es la de la Biblia, sino la del mundo. Hablo de esto como por ejemplo una ilustración de Pedro. Cuando Pedro ve que Juan estaba siguiéndoles y Pedro se voltea con Jesús, y parece que por la contestación de Jesús Pedro tiene un sentimiento erróneo en su corazón, porque le dice a Jesús, y Juan, ¿y este qué? Le dice Pedro a Jesús, ¿y qué de este? Y la contestación de Jesús le dice, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú, ¿qué a ti? Por eso el llamado, amados hermanos, es personal. Es personal del Señor hacia con nosotros. Estamos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, destinados a guardar la unidad del Espíritu, pero muchas veces hay orgullo y hay ego en nuestros corazones. Por eso Pablo dice en Filipenses 2:3-4, no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Así que la unidad no es solamente hacer lo que cada uno tiene que hacer,
sino que esa unidad sale reforzada cuando nuestras habilidades dadas por Dios quedan o se complementan, amados hermanos, entre nosotros mismos. El diablo consigue que nos sintamos orgullosos de lo que nosotros somos. El diablo consigue que yo me sienta mucho más de lo que debo ser dentro de la iglesia. El diablo consigue la arrogancia por tener dones espirituales. Y entonces el diablo consigue debilitar lo que es más fuerte de la iglesia, que es la unión de sus miembros. Así, por eso Pablo hace la comparación del cuerpo de la iglesia como el cuerpo humano. Todos estamos unidos, todos estamos unidos entre sí por las coyunturas y nos ayudamos mutuamente. Pero esto, amados hermanos, con diversidad. Porque no es lo mismo el ojo que el pie. Pedro lo explica de otra manera en 1 de Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Diversidad. Dice el versículo 7 que acabamos de leer en Efesios 4. Pero a cada uno de nosotros, ojo, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y saben, el sermón pudiera solamente trazarse sobre este versículo, sin ningún problema. Pero ahorita vamos a ver por qué. Ahora bien, aquí Pablo empieza a introducir a la iglesia en Éfeso no solamente la unidad del Espíritu, sino la acción de la unidad. Ya les instruyó acerca de la unidad en el Espíritu, ahora es la unidad física, espiritual, entre cada uno de nosotros, para evitar que la iglesia pierda, amados hermanos, su propósito y su misión. Y les habla entonces a los hermanos de aquella iglesia y a nosotros en esta mañana acerca de los dones espirituales. Pero quiero empezar por qué son los dones espirituales y para qué son. Muchos de ustedes pudieran darnos una clase ahorita de dones espirituales, me queda claro, pero parece pertinente establecer qué son los dones y para qué son. Los dones son la capacidad o habilidad que Dios concede gratuitamente a su pueblo o creyentes para servirle a Él. Ojo, no son talentos. Los talentos vienen, amados hermanos, de lo que nos heredaron nuestros padres. O sea, son genes que traemos ya de nacimiento y son habilidades que ya de por sí el Señor nos dio. No nos lo pudo haber dado otra persona, es el mismo creador, pero nos lo dio según las habilidades de nuestros padres. Así que no son talentos, porque los talentos sí pueden beneficiar al mundo, pero no pueden beneficiar a la iglesia. Vean la gran diferencia. Los talentos pueden beneficiar al mundo, pero no pueden ser para provecho de la iglesia. Los dones son espirituales, dados a través del Padre, por el Señor, por el Dios Padre, a través del Espíritu Santo, según la medida del don de Cristo. Es decir, los dones no los habíamos tenido, amados hermanos,
antes de nuestra conversión. No nacimos con ellos, sino fueron otorgados a partir de que conocimos a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Y de ahí el Señor nos hace unos regalos, no sé si sea uno o sean varios, pero yo me viene a la mente como cuando los niños se levantan en la mañana para ver los regalos de Santa Claus en el árbol, ¿verdad? Cuando nosotros conocemos al Señor Jesucristo, viene con regalos. Y ese regalo, amado hermano, es un don que te toca descubrirlo, que te toca saber cuál es. Hay discusiones de que si el don es dado automáticamente cuando tú aceptas a Cristo o posteriormente en tu camino de santidad, el Señor te va regalando los dones. Eso es irrelevante. Lo que es realmente relevante es que los dones son dados por el Espíritu Santo. Y dice el versículo 7, pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia, o sea que el don es una gracia, nos fue dado por gracia. Igual que la salvación, los dones no los conseguimos nosotros, no los pedimos, ni tampoco los logramos a través de nuestras oraciones. Yo no puedo orar por un don. Señor, dame el don de servir, te pido que me lo des, Señor. No puedo hacer eso. Sí puedo, pero esa va a ser una oración no contestada. Señor, quiero cantar en el coro como la hermana Verónica, yo quisiera tener su voz. No puedo. Usted va a decir, el Señor, hijo, tú estás pero para, tú canta en el baño, o sea, ahí estás bien. Canta en tu coche. ¿Para qué afectas a la iglesia? Así es que los dones no los podemos pedir, hermanos. Dice el versículo, pero a cada uno de nosotros nos fue dada. ¿Qué quieres pedir? Si ya se fue dado. Ya lo tienes. Y ni siquiera por tus talentos. Hermano, tus talentos sirven al mundo. El que es talentoso en los números, en las finanzas, seguramente el director del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional es una persona que trae el talento de entenderle bien a los números. Pero si yo traigo al director del Fondo Monetario Internacional a que nos dé aquí algo para nuestra vida espiritual, el Señor no sirve para nada dentro de la iglesia. ¿Se dan cuenta de la diferencia entre talentos y dones? Lionel Messi, con todos sus talentos, no nos puede hacer ningún provecho en la iglesia. Albert Pujols, con todos sus 700 jonrones, no puede hacernos ningún provecho en la iglesia. Ni Michael Jordan, ni aún Frank Sinatra con su hermosa voz puede venir a cantar igual que mi hermana Vero, porque mi hermana Vero canta palabras de vida. Y Frank Sinatra solamente habla del amor. Y mi hermana Vero del amor de Cristo. Mi hermana tiene un don y Frank Sinatra tiene un talento. Pero cuando no se hace nada de provecho en la iglesia, Dios ha dado estos dones de manera diversa según las necesidades de nuestra iglesia, porque la iglesia tiene muchas necesidades. Nuestra iglesia tiene muchas necesidades, amados hermanos,
porque es compleja, porque sus tareas son muy amplias, porque su misión es ganar al mundo para Cristo, y porque tenemos que estar bien fortalecidos y cimentados en amor. Ya lo vimos. Entonces la iglesia tiene necesidad de instrucción, de exhortación, de misericordia, de administración, de consolación, de oración, de consejo pastoral para los hermanos que la están pasando muy mal. Y tiene necesidad también de compañerismo, de acompañamiento, cosa que no es fácil. Por eso los dones son dados solamente a los hijos de Dios, a los que son suyos. Son como armas, como arsenales listos para ser usados dentro de la iglesia. Por eso el hermano que ha sido bendecido con un don y no lo usa, lo que está haciendo está desgastando a otros hermanos que tienen que sustituirle para hacer la labor que a este hermano que no quiere usarlos le correspondía. Por eso el pastor echará mano muchas veces, y esto lo hemos visto en otras iglesias, pero aquí no pasa. Echará mano de manos cansadas, de pies cansados o de espaldas con mucho dolor, por hermanos que no han tomado su función dentro del cuerpo de Cristo. Y déjame decirte una cosa, hermano, el trabajo que te corresponde quizás sí lo puedas sustituir con otra persona, con otro hermano, pero quiero decirte algo, ese hermano que te va a sustituir haciendo algo por tu don, no lo va a hacer mejor que tú. No lo va a hacer mejor que tú. Si tú eres ojo, yo no puedo traer al pie para que vea. Y si tú eres pie, no puedo traer al ojo para que ande. Así que rehusarse a servir con tu don, amado hermano, es pecado. Es pecado. Y aquí nos consta, lo sabemos, y está demostrado que tenemos hermanos con el don de servicio, de consolación, de exhortación, de enseñar, de misericordia, de predicación, de pastores y de maestros y de otras tantas listas que hay en la Biblia. Pero entonces, ¿a quién se le dan los dones? Pero a cada uno, dice la Biblia, como Él quiere, los reparte, no como nosotros queramos, sino a la medida del don de Cristo. Vean lo que dice primeramente el verso 6, uno antes, dice: un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Por todos y en todos. Entonces, a todos nos repartió de esa gracia. Y es que el plan de Dios es bendecir a cada uno para que a la vez seamos bendición a un mundo caído, destinado a la muerte eterna. Así es que no puede usted decir, hermano, no tengo ningún don. Si usted conoció a Jesucristo, tiene un don. ¿Cómo lo da? Conforme a la medida del don de Cristo. Es decir, Dios lo concede, ya dije, ya lo mencioné, a través del Espíritu Santo en la medida del don de Cristo. Como deliberadamente lo da a quien Él quiere y como Él quiere. Todos podemos servir, todos podemos evangelizar,
Todos podemos enseñar, pero especialmente hay un cuerpo de élite. Hay Marines en la enseñanza. Hay Marines en la predicación. Todos podemos servir, pero hay Marines sirviendo. Hay gente especializada. Es el SWAT del Señor. El grupo de élite de misiones. Todos podemos hacer misiones, pero hay un grupo de élite que el Señor ha dado especialmente para hacer eso. Así que, si eres ojo, ocúpate en ver. Y si eres pie, ocúpate en andar. Pero es ridículo que el pie quiera ver o el oído caminar. Es ridículo poner a los músicos a llevar la contabilidad de la iglesia, o poner a la contadora Olga a tocar el piano. Esta ridiculez que acabo de decir no puede ocurrir en el cuerpo de Cristo. Pero saben, en nuestro corazón y en nuestra mente sí puede ocurrir. Porque muchas veces queremos usurpar el don que a otro hermano le corresponde, cuando a mí no me lo ha dado el Señor. Y muchas veces no quiero usar el don que Dios me dio. Y tiene que venir otro hermano en necesidad para suplirme. Como Él quiso. Como Él quiso. Como Él quiso. Así nos organizó el Señor. Veamos 1 Corintios 12. Y dice aquí el Señor, versículo 11. Así que, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero no todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Dice el versículo 14. Además, el cuerpo no es uno solo. Así que el cuerpo, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Versículo 17. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo. ¿Cómo, hermanos? Como Él quiso. Fin de la historia. Como Él quiso. Tan tan. ¿Cómo sé el don que Dios me dio? Y hermano, la única manera de descubrir tu don, si es que en esta mañana me dices, hermano, yo no sé cuál es mi don, no lo he descubierto. La única manera de descubrirlo, hermanos, es trabajando. Nunca descubrirás tu don sentado en la banca en la que estás sentado. Jamás. Nunca descubrirás tu don sentado 7 años en la iglesia. Es trabajando. Trabajando dentro del cuerpo de Cristo. Yo tengo un testimonio de que mi don lo descubrí sirviendo en misiones. Yo no predicaba. Y a lo largo de los años empecé a predicar en misiones. Y un día, no sé por qué el pastor, bueno, es que el pastor se entera de todo. Y no sé cómo le hace, pero se entera de todo. Y se enteró de que yo estaba predicando en misiones y no sé, les digo que él tiene una conexión con el Espíritu Santo ahí rara, ¿no? Y un día me dijo, me agarró la Biblia y me dio un bibliazo en la cabeza, físicamente y literal, ¿no? Y me dijo, predicas el próximo domingo en Betel. Y me prestó el púlpito.
Hermanos, yo quiero decirles algo: cuando descubres tu don es un gozo muy grande. Es que descubrir tu don no es cualquier cosa. Lo que pasa es que no tenemos la perspectiva de que el don es un regalo que ahorita les voy a explicar, que Cristo ganó para ti. Y comprender el amor de Cristo, de lo que Él hizo para mí, es mi vida. Porque parte del amor de Cristo para mí es haberme dado un don. Así es que cuando el pastor me prestó el púlpito por primera vez, vino un gozo muy grande a mi vida. Me sentí privilegiado, me sentí escogido y me sentí útil para la iglesia. Y se los confieso de corazón, no me sentí superior a los demás. Se los confieso de corazón. Sino sentí que el Señor me estaba escogiendo para ser un siervo de la iglesia. Por eso, amados hermanos, no es mejor predicar que orar. Ni los que presiden una reunión, a los que jalan las sillas para que se sienten los hermanos. No es mejor el que enseña que el que hace la grabación de este sermón para que después pase por las redes sociales. No es mejor el que preside que acompaña a un hermano que ha perdido a su esposo y ora con él y lo consuela. Cosa que se me hace bastante difícil de hacer. Pero hay hermanos que lo hacen con una facilidad enorme y con una bendición tremenda para aquellos que perdieron a alguien físicamente. Así es que, amados hermanos, el pastor no es el único que tiene dones. Y estamos acostumbrados a que si quiero que alguien ore, le digo al pastor. Si alguien quiere que me visite, le digo al pastor. Si quiero consejería, le digo al pastor. Si quiero tenis nuevos, le digo al pastor. Si quiero un trabajo nuevo, le digo al pastor. Si quiero que me consuelen, le digo al pastor. Si quiero que me animen, le digo al pastor. Y yo le pregunto, amado hermano, ¿en dónde dice la Biblia que el pastor tiene todos los dones espirituales? No los tiene. Por eso es pastor. Porque tiene uno o porque tiene dos, pero no los tiene todos. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia, la bendición, a cada uno de manera particular, para que lo pongamos a funcionar para provecho de los demás. Y esto es el milagro de la iglesia. Todos edificados, todos perfeccionados y todos satisfechos por el Espíritu Santo que nos ha sido derramado. En quien todo el cuerpo, dice el Señor, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Se ayudan mutuamente, amados hermanos, todos nos necesitamos. Todos nos necesitamos. Dios no lo creó ni lo trajo a esta iglesia para vivir solo. Tus dones le pertenecen a la iglesia. Véanlo desde esa perspectiva, hermanos. Tu don no es tuyo,
Tu don le pertenece a la iglesia. Tu don es mío. Y lo voy a decir así muy egoístamente, y lo voy a usar, hermano, cuando yo lo necesite. Según la actividad propia de cada miembro, la iglesia necesita tu don y no es sustituible por otro hermano que no tenga tu don. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor hasta que lleguemos a la altura del varón perfecto. Y yo te pregunto en esta mañana, si hiciéramos un ejercicio de agradecimiento, ¿qué te tendría que agradecer a ti la iglesia? O al revés, ¿qué le agradecerías a la iglesia? El hermano, el Hijo de Dios, recibe dones y pone a servicio los suyos. Se tiene provecho de los dones de otros hermanos, pero también da provecho de sus dones a otros hermanos. Por eso los dones espirituales no tienen nada que ver con tu edad. Los dones no envejecen, el que envejece es uno. Los dones no cumplen años, los que cumplimos años somos nosotros. Los dones no se jubilan, los que se jubilan somos nosotros en el Seguro Social. Pero los dones no tienen caducidad. Así es que no importa que tengas 75 años, 80, 90, quizá tus fuerzas han disminuido, pero tu don sigue vigente. Ahora ya no puedes ir a misiones porque te duelen los tobillos, las rodillas, la cadera, el cuello, el pelo, las orejas, los ojos, la nariz, el pulmón, los intestinos, el hígado. Pero ahora puedes orar por los misioneros. Pero ahora puedes enseñarle a los misioneros cómo se hacen misiones. Así es que los dones no tienen caducidad. Por último, amados hermanos, ¿de dónde vienen los dones? Versículos 8, 9 y 10. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también descendió primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Bien. El versículo 8, Pablo transcribe prácticamente parte del Salmo 68, verso 18, para explicar una analogía acerca de un guerrero que ha triunfado en una guerra. Y como en las películas como esas del Gladiador, los capitanes y generales que triunfaban en las guerras llegaban a su ciudad con los prisioneros detrás de ellos, enemigos, y con carros llenos de un botín que habían capturado de esa batalla, y ese botín lo era repartido entre el pueblo triunfante. Y Pablo hace esta analogía con Cristo. Cristo es ese general que venció a sus enemigos en la cruz del Calvario. Con su muerte y su resurrección llevó la cautividad, es decir, nuestro pecado, del que éramos cautivos. Ese cautiverio del pecado lo hizo cautivo y lo llevó a la cruz para abolir nuestra esclavitud, vencer en la cruz. Resucitó y subió a lo alto
y tomó el botín que arrebató de sus enemigos y lo repartió a los suyos, o sea, repartió dones como un regalo para que solamente sus hijos pudieran tenerlo. Para los que creen que Jesucristo vino en carne, que vivió, que murió en la cruz, derrotó a sus enemigos, y ahora el Señor muestra a todo el mundo esa victoria sobre el enemigo, sobre el pecado, y arrebató el botín para darlo a los suyos. Esa es la explicación de lo que dice el Salmo 68. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahora, el versículo 9 y el versículo 10 es la explicación del Salmo 68, versículo 18. Por eso Pablo dice: y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y Pablo no se refiere en este versículo a que Jesucristo bajó al infierno, como muchas veces lo hemos quizá escuchado, sino que Jesucristo baja. Dice: ¿qué es eso de que subió? Sino que también descendió primero a las partes más bajas de la tierra. Que Jesucristo en su gloria y estado sentado a la diestra del Padre, bajó a la tierra, hecho carne, y no solamente bajó a la tierra, sino a las partes más bajas de la tierra, es decir, porque fue a la muerte, y muerte de cruz. Y lo que está haciendo Pablo es hacer una comparación de la gloria que tenía el Señor Jesucristo en el cielo con lo que Él vivió en la tierra, de desolación, de oprobio, de sacrificio, pues, ¿qué les digo, hermanos? De ser molido. Eso significa bajar a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió, él mismo también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Es decir, amados hermanos, él había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Al venir a la tierra hecho carne, se quitó del trono de gloria y se hizo carne solamente para destrozar eternamente la condición que teníamos de muerte eterna, para darnos libertad. Solamente en este versículo 9 y 10 vemos la encarnación, la vida, la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesucristo en 2 versículos. Y si tenemos dones, es por la victoria que Cristo tuvo en la cruz del Calvario, cuando descendió a las partes más bajas de la tierra a morir por tus pecados y los míos, y hacernos libres de la cautividad del pecado. Y como buen general y guerrero, nos trajo un botín, nos trajo regalos, y esos regalos son los dones. Por eso, si tú estás trabajando en esta iglesia, si tú estás aquí sirviendo con tu don, es debido y solamente por el mérito que Jesucristo tuvo en la cruz del Calvario para derrotar tu vida antigua, tu viejo hombre, y transformarte en una nueva criatura con dones espirituales que le hacen provecho al cuerpo de Cristo. Por eso la iglesia nos llena en todo. Por eso la iglesia nos llena en todo. ¿Qué dices, hermanos?
para llenarlo todo. Es la iglesia un milagro, hermanos. Es la iglesia el misterio revelado. Y así concluyo, amados hermanos. Fuimos liberados para servir al Señor. La iglesia es una, pero hay diversidad de dones. Y a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia. Cada uno funciona de manera diferente y no nos repelemos el uno al otro. La unidad es compatible con la diversidad y aún sale reforzada por la diversidad de dones que tenemos en la iglesia. Y la pregunta es, ¿qué necesidad tenemos de complicarlo todo? No me parece que ese hermano tenga el don. Sí lo he escuchado, pero por supuesto que lo he escuchado. No me parece que ese hermano sea maestro. Yo creo que ese hermano no es pastor. Yo creo que esa hermana no está para orar. ¿En qué nos hemos vuelto? Más respeto para lo que Dios ya hizo dentro de su iglesia. Amados hermanos, más respeto para el cuerpo de Cristo. Yo no soy nadie, y es más, tendría que estar caído de rodillas, dándole gracias a Dios por el don que yo tengo, porque Dios se fijó en mí. Pero de ninguna manera hablar del don de otro hermano, porque tan digno es cargarle el portafolio a mi hermano pastor que enseñar, o que ser su chofer, o que predicar, o que ir a misiones, o que orar por un hermano enfermo. Todos somos necesarios en la iglesia. Y yo te diría, conténtate, sé feliz, sé bienaventurado, porque Dios te ha bendecido con un don. Úsalo, sirve a Dios. No solamente digas estoy dispuesto, sino sé disponible para cuando te necesitemos. Llenar el alistamiento es decir solamente estoy dispuesto. Pero ahí no acaba el tema. El tema es que cuando te necesitemos, estés disponible. No es lo mismo estar dispuesto a estar disponible. Yo puedo decir que estoy dispuesto en 800 actividades, pero nunca estar disponible. Porque tengo pretextos, me sobran. Familia, trabajo, esto, el otro, mi rancho, mi esto, mi el otro, mi allá, mi esposa, mi esto, mi bla, 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 bla. Sí estoy dispuesto, pero nunca disponible. No sirves para nada cuando Dios te ha dado un don tan hermoso, tan bello, para edificar el cuerpo de Cristo y perfeccionarlo. Vamos a orar. Nuestro buen Padre Celestial, en esta mañana te damos muchas gracias, Señor. No por lo que somos, sino por lo que tú has hecho en nosotros. Padre, ayúdanos a abrir los ojos de nuestro entendimiento, a ensanchar nuestros corazones para comprender cuán amor
has tenido tú para con nosotros, en que nos diste a tu Hijo unigénito para morir por nosotros en la cruz del Calvario, derrotar al enemigo, llevar cautiva la cautividad y otorgarnos por esa victoria dones que son para nosotros un regalo. No son los del mundo, porque allá afuera no sirven, ni los talentos de allá afuera sirven a nosotros. Son para edificación y extendimiento del reino tuyo, Señor. Bendice a esta iglesia y que cada uno de mis hermanos pueda descubrir su don y ponerlo a funcionar para que se cumpla tu misión. Y para cuando nos llames a cuentas, nos digas: buen siervo fiel. Te di 5 talentos, me entregas 8. Te di 2 talentos, me entregas 3. Pero no queremos ser del que me diste 1 y te regreso 1, sino ponernos a trabajar. Oh Dios, danos ese esfuerzo. Te pido por los hermanos cansados, que siempre están sustituyendo a todos los hermanos, para que también descansen, y los que no hemos trabajado, trabajemos. En el nombre de Cristo te lo pido, Señor. Amén.